Ahora sí. Muy buenas noches con todos. Nos encontramos en un segundo diálogo con María Eugenia Guince. Vamos a empezar con la propaganda del Club de Lectura. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan bien. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. En esta oportunidad nos encontramos en un segundo diálogo con María Eugenia Guince. Ella es docente universitaria en la Facultad de Psicología y Educación en la Universidad de las Américas, psicóloga clínica y máster en manejo de duelo, estudios en España y Francia, experiencia en manejo de duelo, pérdidas y cuidados paliativos por 8 años. Motivada al acompañar a muchos niños con pérdidas, surge el deseo de escribir un cuento para el trabajo de duelo en niños. Entendiendo que un proceso de duelo no es solo la muerte de un ser querido, sino todas las pérdidas que atravesamos, como separaciones, divorcios, enfermedades terminales o degenerativas, cambios de país, escuela o de domicilio, pérdida de un miembro del cuerpo, trabajo o un negocio. Buenas noches, bienvenidos. María Eugenia, cuéntanos un poquito más sobre su trabajo, por favor. Buenas noches, Carla. Buenas noches con todos los radioescucha. Gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias también a Unicornio Multicolor por darnos este espacio para poder poner en contexto muchas situaciones que a veces no las hablamos en la cotidianidad y que es bien importante darles el lugar a estos momentos. De lo que usted comentó, Carla, pues sí, muy contenta de poder desarrollar y compartir algo de lo que sé con las personas que nos escuchan y también presentarles pues a mi colega, la doctora Natalie Ron, que ella también pues hace conmigo este hermoso trabajo en todo lo que tiene que ver el tema de duelo, el tema de acompañamiento en los niños, y es por eso que hemos decidido compartir esta noche con ella para poder abordar y compartir lo más que podamos en relación a cómo manejar el duelo en niños. Así que me voy a permitir darle la palabra a ella también para que se presente y que las personas que nos acompañan esta noche, tanto por aquí o por Facebook, también la conozcan. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación, Mari. Muchas gracias por el espacio. Como decía Mari, nosotras estamos en este trabajo clínico, en este trabajo de acompañar en el proceso de duelo. De por sí el duelo no es un tema muy explorado y un tema que incluso culturalmente le tenemos como miedo. Como que la primera sensación es como mirar a otro lado, cambiar de tema, lo cual es importante como cambiar de paradigma para poder permitirnos un manejo de duelo y un acompañamiento más sano, tanto para adultos como para niños, y también entender que la especificidad del niño es distinta,
que no podemos pedirles a los niños y a las niñas vivir un proceso de duelo de la misma forma que lo haría un adulto, porque no son adultos y que hay que respetar eso, esa vivencia infantil, ese momento vital. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches, Natalie. Un gusto conocerte. Bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. María Eugenia, tal vez desean decir algo más, comentarnos algo más acerca de su trabajo, del libro que nos dice que ayuda para el trabajo de duelo en niños. Sí, justamente la intervención que tuvimos la vez pasada con Jaime les hablaba y les comentaba del cuento, que es un cuento terapéutico para acompañar a los niños de situaciones de pérdida, es justo la pérdida por una mascota. Entonces le dimos mucho ese espacio y obviamente les compartía que es un trabajo que lo hicimos también con Natalie, con otros colaboradores, la gente que nos ayudó con el diseño, la gente que nos ayudó con el tema de la impresión. Entonces fue un trabajo de muchas manos, Natalie que también nos ayudó con el tema de preparar todo para la impresión. Entonces ha sido un trabajo en conjunto de editores, de personas que lo diseñaron para de esa manera poder alimentar y crear esta herramienta terapéutica para los niños, y que con Natalie ya tenemos la oportunidad de haber palpado la realidad de cómo este cuento pues les puede ayudar a otros niños, y ahora pues estamos embarcadas en una nueva, digamos, en una nueva tarea que es traducir este cuento al lenguaje a señas. Entonces le doy la palabra a Natalie para que ella les cuente un poquito, porque ella es la que maneja el tema de diseños y cómo estamos ahora también buscando contemplar esta población en el tema de la lectura, que también es tan importante. Sí, como decía Mari, el tema del manejo del cuento en una función terapéutica es muy importante, especialmente porque el lenguaje del niño, como les decíamos, no es un lenguaje adulto, es un lenguaje distinto. Entonces, el cuento se ajusta mucho a esta forma, a esta expresión vital del niño para entender su mundo, su realidad y lo que puede pasar en la cotidianidad, como es el proceso de pérdida. Creo que es muy importante también tomar en cuenta que Mari toma este primer momento o este proceso del duelo por mascota, entendiendo que en muchos momentos y en muchas personas, mejor dicho, uno de los acercamientos a la muerte o al duelo por primera vez es esa pérdida de una mascota querida, es esa pérdida en la infancia, que es muy cercano a este mundo infantil y a la vida de muchas personas, incluso de nosotros que ya somos adultos, y que el poder entender desde ese lugar, desde esa pérdida, desde ese amor, desde esa mascota, también nos ayuda a gestionar y elaborar emociones y otros procesos de duelo, como también pueden ser el duelo por un ser querido que falleció, el duelo entendiendo como la pérdida de algo significante, por ejemplo, el cambio de una escuela, la migración, los divorcios, las separaciones. En este proceso de traducción, justamente que hablaba Mari a un lenguaje de señas, se toma mucho en cuenta esto, que en primer lugar, no hay mucho material en torno al proceso de duelo en nuestros espacios, en el país o incluso en espacios latinoamericanos o de habla hispana, porque el duelo, como les decíamos, es un tema que a veces decimos, no, qué miedo, la muerte, el duelo, mejor no les hablemos de esto a los niños, cuando en realidad es una duda y también una incógnita humana que también está en ellos y que también pueden vivirlo, porque ningún niño ni ninguna familia está como libre de vivir un proceso de pérdida. Entonces, justamente también tomábamos de estas otras poblaciones. Nos empezábamos a preguntar qué pasaba con estos niños que quizás no tienen este acceso de esta forma de escrita, de esta forma de leer. ¿Qué pasa cuando un niño tiene otro tipo de lenguaje, como es el lenguaje de señas? Y también hemos ido aprendiendo muchísimo del tema porque nos estamos también incorporando con personas que trabajan en estos espacios clínicos, porque el lenguaje de señas es completamente otro idioma y es una traducción la que se intenta hacer para que estos niños también tengan esta oportunidad y también esta información del manejo. Recordemos que el cuento tiene también una guía para padres, porque son los adultos también, estos adultos cercanos, lo que acompañan el duelo y los que también permitirán que este duelo se procese de una forma sana.
Ya en el tema de diseño y de traducción al cuento, el lenguaje de señas es todo un mundo. Es tomar en cuenta, por ejemplo, que el lenguaje de señas en el Ecuador es distinto, por ejemplo, que otros países, que no es lo mismo. También es tomar en cuenta que tiene que ser un video que se vea grande, que el traductor pueda abrir los brazos para que el niño pueda interpretar de una forma más eficiente el cuento. También es importante tomar en cuenta los distractores visuales, que sea algo llamativo también y que puedan estos niños también quizá gestionar y preguntarse, bueno, por sus propios procesos de duelo. Y también el tema, por ejemplo, del dibujo, que también ayuda mucho en esto. Entonces, hacer este trabajo creo que es bastante elaborado porque es aprender un montón de cosas también en la marcha y en el camino, pero que es importante eso, que hayan más medios y herramientas terapéuticas y de construcción para manejo de emociones y para manejo de procesos vitales dolorosos, como puede ser el duelo. Entonces, no sé, Mari, si quieras decir algo más o si Carla quiera preguntar algo. Yo quería decir que felicito la iniciativa de, muy inclusiva la idea que tienen de traducir este cuentito al lenguaje de señas, porque muchas de las veces con los niños que tienen alguna discapacidad es más difícil todavía tratar estos temas, puesto que si es que hay contenido no está al alcance de ellos, sea por su lenguaje o por ciertas limitaciones que tiene. Pero me parece muy bien y felicito la iniciativa. Gracias, Carla. Realmente es una iniciativa que surge pensando en eso. A veces la gente hablar de duelo es también el tema de una discapacidad, porque no todos los padres esperan recibir un niño o que nazca con una discapacidad o que adquiera la discapacidad por un accidente o por alguna situación particular. Entonces, es vital poder tomar en cuenta el tema de la vivencia de una pérdida también desde lo que es una discapacidad. Así que ahí vamos con Natalie poco a poco apasionadas por esta temática y tratando de ir abarcando, de ir acompañando desde las herramientas que podamos a las poblaciones que más alcancemos. Y creo que estar aquí esta noche es parte de eso, el poder difundir a través de esta vía lo que sabemos. Así que usted nos dirá, Carla, cuándo podemos iniciar con la temática que les hemos preparado para esta noche. Usted nos dirá. Si desean, podemos empezar ya en este momento para aprovechar el tiempo. Gracias, Carla. A ver, vamos a empezar un poco hablando de qué es el tema del duelo en los niños. Vamos a hablarlo de forma general. Como Natalie ya les explicó en el cuento, el duelo por una mascota es uno de los primeros acercamientos que tienen los niños con las pérdidas y luego con otros escenarios. Entonces, la propuesta de hoy es hablar del duelo no solo por fallecimiento, sino las diferentes pérdidas que puede vivir un niño y cómo acompañarlo, cuál es la forma de manejar la parte emocional, qué frases podemos utilizar, el lenguaje, no solo el lenguaje verbal, sino el lenguaje corporal también que utilicemos con ellos porque es súper importante. Y hablaremos en el tema del fallecimiento, algunos, vamos a decirle, tips específicos de cómo abordar esta temática. ¿Sí? Entonces le doy la palabra a Nati para que ella empiece comentándonos un poquito cuál es el tema del duelo en los niños, cómo se lo define, cuáles son sus características. Gracias, Mari. Bueno, creo que es muy necesario en primer lugar establecer eso. El duelo es un proceso que se da ante la pérdida. La pérdida no solo es la muerte o el fallecimiento de un ser querido. La pérdida se puede dar por eso, por la ausencia o por, valga la redundancia, la pérdida de elementos significativos de la vida, de nuestro proceso vital. Entendiendo así, el duelo es un proceso que se puede dar justamente por muerte, pero también se puede dar, por ejemplo, por perder mis espacios seguros, como les decía anteriormente, puede ser también la migración, cambio de escuela, la separación, los divorcios, también, por ejemplo, las pérdidas que se pueden dar en la infancia también son como los cambios de casa y que a veces no tomamos en cuenta.
porque muchas veces tenemos una idea o una visión mucho desde nuestro lugar como adultos y olvidamos que los niños no tienen esa visión. Los niños tienen una visión infantil distinta, que tiene características y una especificidad propia. Dado por eso, el duelo no se vive igual en ninguna etapa de la vida. O sea, el duelo en un adulto va a ser diferente al duelo, por ejemplo, en un adulto mayor, en que incluso un adulto maduro no va a vivir igual un duelo que un adulto joven, que un adolescente y un niño no van a vivir de la misma forma su proceso y que incluso en las infancias es distinto por la forma y el desarrollo cognitivo y emocional. No es lo mismo cómo va a vivir el duelo, por ejemplo, en una primera infancia, un bebé, un niño de 2 años, allá un niño más grandecito de 4 a 6 años, o incluso un niño ya más grande, casi en la preadolescencia, de 6 a 10, 11, 12 años, porque su estructura cognitiva y emocional es distinta. Por eso es muy importante tomar en cuenta la edad del niño en su proceso de duelo, la cultura en la que está insertado el niño, la familia, las creencias religiosas, porque todo esto tiene que ver. El duelo es algo que se dimensiona de muchas formas en la vida, que nos mueve todo en la vida. A veces yo suelo dar como este ejemplo que a veces el duelo o el fallecimiento o la pérdida es como un terremoto que nos movió todo. No es que solo mueve una cosa en la casa, mueve todo en nuestra casa, todo en nuestra vida y por eso es importante tomar en cuenta varios factores y características. En primer lugar, algo que hay que tomar en cuenta, como les decía, es el lenguaje que maneja el niño, el proceso de desarrollo. Los niños tienen por lo general un pensamiento mucho más concreto y no abstracto. El pensamiento abstracto es un pensamiento de adulto, es un pensamiento simbólico. Es, por ejemplo, los adultos entendemos ideas que no son concretas, por ejemplo, como la libertad. Entendemos qué es la libertad. Yo no veo la libertad, no topo la libertad, no saboreo la libertad, pero entiendo qué es la libertad o entiendo, por ejemplo, lo que es la soledad o entiendo estos conceptos abstractos. El niño tiene vuelto un pensamiento mucho más concreto que está ligado a su experiencia en el mundo, que es a través de los sentidos. Entonces entienden mucho lo que es las cosas concretas. Como yo topo esta taza, yo sé que es esta taza, la topo, la siento, siento que está fría. Por eso, por ejemplo, los niños se meten mucho las cosas a la boca y eso nos asusta a veces mucho a los papás de por qué te metes esto a la boca y es porque ellos entienden a través de sus sentidos. En un proceso de duelo es muy importante ligarnos a este pensamiento concreto para que ellos puedan entender el proceso de lo que es el fallecimiento, la muerte y las emociones. Recordemos que las emociones también es algo complejo de entender para el niño porque no es algo que veo, pero es algo que siento, pero es confuso. Incluso a veces es confuso para nosotros los adultos, mucho más para un niño que está en un proceso de desarrollo y de cognición. No sé, Mari, si quieres decir algo más sobre el tema, sobre esta especificidad en los niños para seguir avanzando. Gracias, Nati. Sí, realmente todo lo que Natalie nos pone en evidencia, hay que ver que los niños no son iguales a lo largo de los diferentes grupos etarios que hay en los niños. Hay que saber que los niños más pequeñitos se les hace mucho más difícil entender la pérdida porque la pérdida es algo que no lo pueden tocar, es algo que no se puede sentir y que les causa frustración. Entonces, qué difícil es para un niño explicar que lo que siente es frustración. Entonces, es por eso que uno de los elementos que queremos compartir esta noche es el manejo emocional. Darles a los niños la capacidad para poder expresar sus emociones desde diferentes vías, desde la alegría, desde la tristeza, desde el miedo, desde el enojo, pero también dejándoles la responsabilidad a los papás. Si los papás reprimen un montón sus propias emociones y les cuesta reconocerlas, ¿cómo les enseñamos a nuestros niños? Entonces, yo soy una fiel creyente que el manejo emocional de los niños siempre va a estar ligado a cómo ellos ven el manejo emocional en los papás. Así que les invito a que si tenemos papás y mamás de esta noche, sepan que mucha de la responsabilidad de eso va a partir también de nosotros como adultos. A cuántos de a veces los adultos nos cuesta reconocer nuestras propias emociones desde la tristeza o con el tema
del tema social, que la gente nos dice como no llores, sea fuerte, y les transmitimos eso a los niños. Y esa es una de las primeras cosas que queremos como romper, este estigma y esta visión de que no hay que llorar, de que hay que ser fuerte, de decirle al niño que si llora es una muestra de vulnerabilidad y situaciones así que las utilizamos en el lenguaje cotidiano, pero que no son tan sanas en la vivencia del duelo del niño, ¿sí? Entonces, Carla, no sé si nos quieras hacer alguna pregunta o vamos pasando un poco como que a las fases que se pueden dar en las pérdidas, en los tipos de duelo. Sí, también quería agregar algo, tal vez también considero yo que es importante también el acompañamiento de los docentes en las diferentes instituciones educativas, porque también los niños conviven bastante parte del día, la mayor parte del día, de hecho, en las escuelas, con los docentes, con sus compañeritos. También la empatía debería venir desde el docente y también de los mismos compañeros. Sin duda alguna que sí, totalmente cierto. Con Natalie siempre hablamos y de hecho cuando trabajamos con pérdidas con niños, una de las herramientas que usamos es enviar ciertos como certificados y por eso en el cuento mismo está el tema de padres y maestros, porque es un trabajo conjunto. Si pensamos cuáles son los espacios donde más pasa un niño es la casa y la escuela. Y son los dos espacios donde el niño más se desenvuelve, donde más expresa. Ya vamos a ir hablando que uno de los síntomas en los niños en la vivencia de una pérdida es la afectación en su rendimiento escolar. No les sucede a todos, pero a algunos sí. Entonces, el que los docentes tengan las herramientas y estén preparados para acompañar a un niño en duelo puede ser un tema bastante importante porque les es acompañarle a transitar una vivencia emocional para tener menor afectación sobre su rendimiento escolar, sobre olvidos, sobre alteración en el tema del carácter, irritabilidad con otros niños, intolerancia. Entonces, qué importante es el trabajo de los docentes y los padres en el acompañamiento del duelo. Nati, complementame la idea también. Sí, es justamente muy importante el tema del manejo del niño en duelo en el aula, porque esa aula es un lugar importante en esa vida, en ese momento de este niño que está transitando. Y ese duelo también se vive ahí dentro de esas cuatro paredes, dentro de la enseñanza. Incluso hay temas o tópicos que pueden evocar recuerdos difíciles de procesar para los niños. También es importante tomar en cuenta las fechas que a veces en las escuelitas son muy importantes, pero que a veces no pensamos en que quizá un niño puede estar en un proceso de duelo y que esas fechas pueden ser muy complejas, como puede ser, ahorita nos vamos a acercar a difuntos, o puede ser Navidad, puede ser también el día de la mamá, el día del papá, puede ser también el día del niño, o estos eventos en donde suelen ir los padres, y si es el niño el que perdió a uno de sus cuidadores primarios, le afecta y se cuestiona. ¿Por qué los otros niños sí, yo no? ¿Qué pasa? Me acuerdo que mamá me llevaba o que papá me llevaba, o incluso empiezo clases y recuerdo que era mi abuelito o era mi tío el que me llevaba a clases. Son esos eventos, esos momentos del aula de la escolaridad que es importante tomar en cuenta para que este niño pueda avanzar en su camino, y que el docente siempre será un elemento fundamental en este acompañamiento. Y que también creo que es importante tomar en cuenta que es algo necesario de hablar en las escuelas, los procesos de duelo. ¿Qué pasa cuando yo pierdo a alguien que amo, cuando pierdo algo significativo en la vida? ¿Cómo puedo enfrentar estas emociones entremezcladas y a veces contradictorias que me hacen sentir estos procesos? Porque recordemos que el duelo no es solo estar triste. Nosotros a veces pensamos que el duelo es solo una persona triste vestida de negro, y la verdad es que una persona en duelo es muchísimo más que eso. Hay confusión, a veces hay ira, también hay frustración, a veces hay nostalgia, a veces hay incluso alegría, recordamos algo bonito que después se mezcla con otras emociones. Entonces, el duelo es mucho más de lo que cultural o socialmente a veces tenemos establecido. Muchas gracias. Continuamos, por favor. Vamos avanzando entonces con la otra temática, que es mencionarles cómo vive un niño y cuáles son estas etapas que puede darse en los procesos de duelo.
La gente escucha un duelo y a veces lo relaciona solo con muerte. Y ya Natalie nos mencionó que hablar de duelo es el proceso que se vive ante cualquier pérdida, que puede ser de cualquier índole. A veces yo les comparo a los papás y les digo, si un niño pierde un carrito de juguete y sufre y llora, es tan angustiante como que si el papá sale del trabajo y no encuentra el carro afuera. Entonces a veces los papás se asombran y dicen, Marivina, pero es que el carro vale miles de dólares. Le digo, sí, pero eso lo dimensiona usted. O sea, para el niño tiene el mismo valor emocional el carrito de juguete que para usted el auto, sino que en función de nuestra edad vamos colocándole un valor y una disponibilidad distinta a las cosas que vivimos. Entonces, partiendo de esto y entendiendo que los procesos de duelo es hablar el proceso que se vive ante cualquier pérdida, vamos a entender que los procesos de duelo no son lineales. ¿A qué nos referimos con eso? Es decir, la gente piensa que uno llora y un día está mejor y así va a ir sustancialmente hasta estar bien, por así decirlo, pero ahí vienen los cuestionamientos cuando le vemos a un niño que ya está mejor y luego le vemos que se decae, que llora y nos cuestionamos y decimos, y bueno, ¿y ahora qué pasó? Si ya estaba bien, si ya no estaba llorando, si ya estaba mejor en la escuela. Entonces, hay que saber que los procesos de duelo, al no ser lineales, van a tener una fluctuación. Nosotros le decimos como una montaña rusa, hay gente que le dice que es como el movimiento de la serpiente, como lo quieran ver, pero lo importante es que el proceso de duelo entre sus subidas y bajadas nunca tiene un retroceso. Cada bajón que vamos viviendo a lo largo de ese proceso significa un pasito hacia adelante. Nunca retrocedemos en los procesos de duelo porque los bajones, los decaimientos emocionales son parte de estas vivencias. Es decir, como nos explicaba la doctora Ron hace un momento, hay momentos donde se viven circunstancias de aniversarios, el cumplimiento de un mes más de la pérdida o el cumpleaños sin ese ser querido, cuando se da el divorcio de los padres, el primer cumpleaños del niño que tiene que dividirse en dos, como que una celebración con papá y su familia, una celebración con mamá y su familia. Entonces, estos momentos pueden generar un decaimiento emocional en el niño y que va a implicar una vivencia de sintomatología de mucho índole que ya nos va a compartir Natalie. Entonces, todas y cada una de estas circunstancias hay que entender que en este proceso de duelo vamos a tener vivencias de tristeza, de enojo, de culpa, de frustración y ya entendiendo como etapas. La más común con la que se maneja mucho y que ustedes la pueden leer inclusive en internet son las etapas de duelo desde Elizabeth Kubler-Ross, que ella propone que este proceso de duelo se da como primero desde una negación, como que al principio el niño no cree, como que quiere hablar de la pérdida o del divorcio o del fallecimiento de un ser querido y no quiere. Y es normal porque está en una etapa de negación, está un proceso en el que está reconociendo que esto que vivió sí es real, que es una situación que no va a cambiar en el tiempo y que se va a sostener. Pues el niño también necesita su ritmo para ir procesando todas y cada una de estas cosas pues, que se va viviendo. Luego del tema de la negación, pues vienen a veces estos momentos de tristeza, como otro momento, como de enojo, que se empieza a manifestar en el niño y que a veces no entendemos, ok, el duelo no es solo estar triste, implica también que el niño se enoje, que a ratos no quiera hablar o que a ratos solo llore de la nada. Que uno dice como papá o como mamá, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y ahora por qué llora? Entonces, claro, el niño a veces puede que se ha contenido tanto emocionalmente que sacó su dolor en algo chiquito como que, por ejemplo, la mamá no le dio el sándwich de queso que quería y le dio sándwich de jamón. Y de repente, solo eso puede ser el momento para que el niño estalle y llore y se irrite. Entonces, ahí tenemos que también aprender a reconocer que a veces las cosas pequeñas por las que los niños aparentemente lloran, guardan algo detrás. Y así va siguiendo este proceso y hay que saber que estos procesos de duelo no es que van a pasar en una semana, en un mes. Entonces, se dice que la vivencia de la pérdida en su etapa más difícil implica vivir todo el primer año, porque significa que vamos a vivir por primera vez todo o sin ese ser o desde una nueva dinámica o en otro país. Entonces, con todas las circunstancias se van dando estas etapas hasta que luego se da otra etapa también que puede ser la culpa, cuando nos cuestionamos y es importante tomar en cuenta esto en los niños porque los niños se culpabilizan súper rápido de las pérdidas. A veces si papá o mamá se separa se sienten culpables de ellos. A veces si un amiguito
fallece o se enoja con ellos, ellos lo asumen como la culpa. Entonces, como trabajar mucho el sentimiento de culpabilidad en el niño es bien importante, porque a veces no se soluciona solo con decirle, mi hijo, no es tu culpa, sino darle ese espacio de escucha para entender en qué nomás está anclado este sentimiento de culpa que tiene el niño. Y luego, pues, se va dando también ya para ir caminando a una etapa que se llama la negociación, que es esta etapa en la que se vive como que parece que me empiezo a cuestionar porque parece que esto sí pasó, parece que no, comienzo a permitirme ir como intercalando entre lo que puede ser, lo que no puede ser, y el niño también. A veces el niño se siente culpable, tal vez él quiere jugar y sonreír y le ve a papá o a mamá triste y se sienten mal de hacerlo. Entonces es bien importante poder darle la oportunidad al niño que no porque el niño juega o se sonríe, no está triste. El niño puede también manifestarse feliz de ver a sus compañeros, de ver a los abuelos, de hacer otro tipo de actividades, aún en esa vivencia de tristeza y de dolor, hasta ir procesando poco a poco todo esto. Entonces, estas etapas que les menciono no van a venir en ese orden, ¿no? Un día puede venir la una, otro día puede venir la otra, y parece que es una mezcla de todo, entonces no es lineal, ¿sí? Entonces ahora le voy a dar la palabra a Natalie también para que ella les explique un poco cuáles son los síntomas que van viviendo los niños en la parte física, en la parte conductual, en la parte cognitiva, en todos estos procesos. Muchas gracias, Mari. También es importante entender que la sintomatología puede ser muy variada y que depende mucho de la edad, de la personalidad del niño, de las herramientas también que haya tenido y gestionado durante su vida. También depende mucho de la cultura, eso es importante porque de diferentes culturas tenemos diferentes herramientas y procesos emocionales. Es muy importante entender que va a haber varios tipos de sintomatología porque el ser humano es un ser dinámico, es un ser que tiene muchas fases, o bueno, muchas características. A veces estamos en la escuela o tenemos como esta idea de que una cosa, aquí están las emociones, aquí está el cuerpo, aquí está lo social, lo espiritual, como que fueran cosas separadas. Y la verdad es que no, que somos un mismo ente y que todo está relacionado. Referente a los síntomas conductuales, como bien decía Mari, se puede eh, vivenciar desde muchos lugares, por ejemplo, enojo. Muchas veces los niños o los adolescentes no expresan su tristeza desde el llanto o desde la tristeza como los adultos. A veces es mucho desde la explosión, desde la molestia. Es muy importante tener en cuenta que tanto el enojo como la tristeza son emociones muy relacionadas. ¿Cuántas veces nos ha pasado, incluso a los adultos, que a veces lloramos de la ira o que estamos tan tristes que explotamos por cualquier cosa que pasó? Son emociones muy desarrolladas, o sea, muy relacionadas. También en el tema conductual puede darse lo que se llaman regresiones. ¿A qué se trata? ¿De qué se refieren estas regresiones? A veces los niños empiezan a dejar de hacer aquellas cosas que ya podían hacer y que ya tenían la capacidad de hacer. Por ejemplo, em, el niño comía solo, ya podía comer solo, ya tenía toda esta capacidad y de repente ya no quiere comer solo, ya no puede comer solo, quiere que le den la comida en la boquita, como que fuera un niño más chiquito, a eso se refiere, como que trata de hacer conductas de un niño más chiquito. O por ejemplo, la niña o el niño ya podía dormir solito en su cuarto, ya no le daba miedo y ahora no quiere ir a dormir con papá, mamá o con abuelitos, ya no quiere dormir solo. O por ejemplo, ya podía amarrarse solito los cordones y de repente ya no puede, ya no quiere, ya no sabe y a veces como adultos nos molestamos y decimos, no, pero si tú ya podías, ya sabías, hazlo. Aquí lo importante es entender que hay que tener mucha paciencia. Si el niño o la niña ya hacía estas situaciones, estas conductas de su edad, ajustadas a su edad, significa que tiene todas las capacidades para volverlas a hacer, pero muchas veces las regresiones son estos momentos de volver a un lugar seguro, de volver a estos lugares en donde el otro me enseñaba las cosas y donde yo me sentía más seguro, porque la pérdida, la muerte, el duelo es un lugar donde a veces nos sentimos eso, con esa inseguridad, con esa angustia.
Algo que también es importante tomar en cuenta son los síntomas físicos. Muchas veces es el cuerpo el que habla sobre el dolor o sobre la angustia emocional. Entonces es muy importante, por ejemplo, a veces los niños de un duelo, como dijo Mari, no todos, no hay que generalizar, pueden ser unos síntomas y unos síntomas no, depende de cada caso, siempre es del caso por caso, pero algunos niños empiezan a enfermarse mucho más seguido, empiezan que cualquier cosita les enferma, empieza con un montón de catarros, como que su sistema inmunológico baja porque la verdad es que las emociones están muy relacionadas con nuestro sistema inmune. Entonces es muy importante también tener como este cuidado en el cuerpo, como este cuidado de ver qué necesita, ver si hay que cuidarle un poquito más. También, por ejemplo, en el tema conductual, casi se me pasaba esto que decía May, esto del que se puede esperar una baja de rendimiento. Entonces, el niño, por ejemplo, empieza a tener estos problemas de atención, incluso puede haber problemas de memoria. No me acordé, tenía que hacer esto, de verdad que no me acordé. ¿Por qué? Porque el duelo suele procesarse a veces de esta manera, con dificultades en la memoria, en la atención y en la percepción. ¿Por qué? Porque mi cerebro está procesando algo muy, muy complejo, como es aprender a vivir desde un lugar distinto, aprender a vivir con mi ser querido desde ya lo emocional y no desde lo físico. Algo que también se puede dar y como sabemos quizás son los síntomas como que más sabemos del proceso de duelo, los que más entendemos es la tristeza, son estos síntomas emocionales. Pero como dijimos anteriormente, no es solo la tristeza, también es el enojo, también hay frustración, también hay culpa, incluso puede darse momentos de confusión. En un proceso de duelo en niños es muy importante poder ayudarles a entender lo básico de la muerte y del fallecimiento. Por ejemplo, que la muerte es universal, que la muerte no es reversible. Recordemos que los niños están en momentos en donde ellos aún no entienden muy bien si la muerte es reversible o no. Por ejemplo, hay videojuegos, jugamos a los videojuegos, en el videojuego me muero, pero regreso. O juego, en mi juego cotidiano, jugamos y que me morí, me hago que me morí, digo, bueno, así y ya más luego revivo. Entonces, este concepto de muerte para los niños no es el mismo de los adultos y ellos están aprendiendo de este concepto, están aprendiendo a entender lo que es el fallecimiento, lo que es la muerte. Entonces es muy importante poder entender desde ese lugar, de que ellos no saben lo que nosotros sabemos como adultos, que no tienen el mismo proceso cognitivo. También a veces algo que asusta a los papás es eso, que los niños empiezan en su juego cotidiano, en su juego diario, a tener esto, como estos juegos de que se murió. Hay niños que, por ejemplo, juegan con la escena de la velación y los adultos se asustan muchísimo, así como, ¿qué pasa? Y la verdad es que el juego es una forma de procesamiento de la vida cotidiana para el niño. Entonces, más que reprenderle y decirle, no juegues a esto, qué feo, no juegues a esto, juega algo más bonito, es poder preguntarle, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa en este escenario? Y ayudarle al niño a procesar y que las teorías infantiles que puede ir construyendo referente a la muerte sean teorías que no sean angustiantes y que se puedan ajustar a la realidad. Por eso es muy importante que haya adultos que acompañen desde una forma sana y desde una forma también muy amable para que el niño pueda procesar esto a su ritmo. También a veces pasa, como decía Mari, que al principio los niños están como en otro momento, así como que parece que no pasó nada, que están jugando, que están felices, que los adultos dicen, no, ellos no les afectó, ellos no lo entienden. Y la verdad es que ellos tienen otros momentos vitales, tienen diferentes formas de procesamiento y a veces esto se puede como desincronizar con el duelo del adulto. Entonces, por eso es muy importante saber cómo el niño procesa. Algo que también será muy importante es ayudarle a poner en palabras sus emociones, porque ellos no siempre van a saber cómo es sus palabras, cómo es su emoción. Entonces, el ayudarle a decir, bueno, lo que te pasa es que estás triste. Yo también me siento triste. Yo también extraño, por ejemplo, a la abuela, al tío, al hermanito, a papá. Eso va a ayudar también a ellos a que entiendan qué es lo que está pasando con ellos mismos de forma interna, que no siempre es fácil de expresar, de entender o de gestionar. Entonces,
hay varios síntomas que se pueden ir gestionando. Es muy importante estar atento y sobre todo ser muy amable con lo que pueda estar pasando. No patologizar, a veces tenemos una idea de que los procesos de duelo son patológicos y no es así. El duelo es un proceso natural, es un proceso que se da ante la pérdida y que duele porque duele perder algo significativo en nuestra vida o alguien significativo en nuestra vida y que es irlo acompañando de a poco. Entonces, no sé, Mari, si quieres añadir algo más a los síntomas o a este proceso. Creo que está bastante claro. Creo que lo mencionaste como les había propuesto, que viene la parte, obviamente la primera parte emocional, la parte cognitiva y la parte conductual. Creo que nada más añadiría el reconocer a veces síntomas corporales como la enuresis, como la ecopresis, que son síntomas en los que el niño se puede hacer pipí o se puede hacer popó, o como Nati lo dijo en las regresiones, llevar cosas a la boca. Son otros síntomas que a veces los niños viven como muestra de ansiedad, o se muerden las uñas, o llevan su propia ropa o el cabello hacia la boca también, o se meten cualquier cosa a la boca, a veces sus mismos dedos, o esta reacción de que empiezan a hablar como bebés. Eso es algo que también pasa dentro de las sintomatologías de una pérdida. Entonces, no se alarmen, no piensen, porque a veces los papás hemos escuchado en la consulta que dicen, yo pasando por un divorcio, yo pasando por una pérdida y mi hijo es malcriado y no me ayuda. Entonces, realmente eso hay que cuestionarlo, porque no necesariamente es que son malcriados, sino que son las vías en las que están explorando y experimentando su pérdida, y que para eso hay que orientarles justamente, para ayudarles a ir canalizando y que estas conductas no se sigan repitiendo, pero para eso necesitan un espacio donde puedan exponer esto, que puede ser el acompañamiento de los padres, puede ser el espacio terapéutico. Entonces hay que ir buscando cuáles son esos espacios en los que al niño le ayuda a bajar su nivel de tensión, y también pueden utilizar un sinfín de herramientas como para ayudarle al niño a canalizar sus emociones, el que pueda palabrar, el que no tenga miedo a hablar de lo que siente. Entonces, por eso les decíamos que la responsabilidad de los padres es un rol vital en este proceso de acompañamiento. Entonces, sí, perfectamente, Nati, gracias también por todas estas explicación tan profunda, tanto de la parte conductual, con la parte cognitiva. Solamente voy a añadir el tema de los olvidos, que pasa mucho en los niños, que se olvidan cosas en la escuela, las tareas, que pasa mucho, así como, aunque no crean, hay niños que se centran mucho en el estudio como una vía de escape, como no quiero enfrentar esta realidad que estoy viviendo y solo quiero estudiar, 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 y se meten a cursos, a otras cosas. Entonces, miren que tampoco es sano llevar las cosas a los extremos. A veces pensamos que el niño está bien solo porque no me presenta cambios, pero pues el niño puede estar haciéndonos notar que algo está pasando, ¿sí? Entonces, eso es, Carlita, hasta aquí. No sé si tiene usted alguna pregunta, alguna inquietud, antes de ir avanzando como con las sugerencias de cómo acompañar a un niño, tanto desde la vía del docente como de la vía de los padres. No, todo claro, muchas gracias. Información muy importante, ¿no? Necesario siempre estar pendientes de nuestros niños para brindarles el acompañamiento que ellos necesitan. No sé si alguno de los presentes tal vez tenga alguna pregunta, puede levantar la mano o escribirlo en el chat, por favor. Si no, pues continuamos. Muchas gracias. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a avanzar. Vamos a ir concluyendo un poco la intervención en relación a este tema de los elementos y algunas recomendaciones de cómo acompañar a nuestros niños, sea desde la parte, vamos a decirlo, desde la parte desde los padres o del tema educativo. Entonces, le doy la palabra a Nati para que inicie con cualquiera de los dos. Bueno, creo que como ya establecimos de muchas formas, pero es muy importante repetirlo, los padres son un acompañamiento muy importante en el proceso de duelo de los niños. Siempre será muy importante que el cuidador primario, porque también puede ser que no sea el papá, pero el cuidador primario que está ahí al lado de ese niño pueda también gestionar sus propias emociones y tener sus espacios de autocuidado. Si los adultos no estamos en un proceso de autocuidado, difícilmente vamos a ser la mejor guía o la mejor versión de nosotros mismos como cuidadores o papás o como guías,
porque nuestras emociones también tienen que ver mucho en la forma en la que expresamos el amor hacia los demás. Entonces, si estamos viviendo un proceso de duelo, es muy común que no sea solo el niño el que está en duelo, que sea la familia, el entorno en general en un proceso de duelo. Y por eso es importante también preguntarse uno mismo, ¿cómo está mi proceso de duelo? ¿Cómo va mi camino? ¿Cuáles son las herramientas que tengo? Quizá necesito ayuda, quizá necesito apoyo. ¿Cuáles son mis redes de apoyo? Es muy importante ese proceso, ese autocuidado, esa pregunta interna hacia nosotros. También es muy necesario poder gestionar, como Mari dijo en algún momento, que la expresión de las emociones no es algo negativo. Tenemos esta idea muy cultural de que hay emociones positivas y emociones negativas, cuando en realidad las emociones son parte del ser humano. No hay emociones positivas o negativas. Quizá lo positivo o lo negativo es la forma en la que las expresamos o la forma en la que los gestionamos, pero las emociones son parte del ser humano y no nos los podemos quitar. No podemos quitarnos la tristeza, no podemos quitarnos el enojo, y que incluso estas emociones que aparentemente las tenemos como negativas son emociones que nos permiten recolectar información para ir gestionando y viviendo nuestra vida. La ira nos enseña sobre lo justo, la ira nos enseña sobre los límites, la ira también puede ser creativa. La tristeza nos enseña sobre nosotros mismos, sobre la introspección, sobre la vida. Entonces, no hay emociones positivas o negativas. Creo que eso es también muy importante para poder entender un proceso de duelo y cómo acompañar a un niño en un proceso de duelo. También en la gestión de los padres es muy importante tomar en cuenta la edad vital del niño, que cuando podamos hablar de la muerte sea, como les decíamos, desde este lugar de pensamiento concreto, no con palabras que le diríamos a un adulto, porque a veces tratamos de gestionarlo desde un adulto y no es así. Evitar la palabra fallecimiento. Yo sé que es una palabra que usamos más los adultos. Palabra fallecimiento no es algo que los niños gestionen. Es muy importante poder usar, por ejemplo, la palabra muerte. Sé que es una palabra muy fuerte y una palabra que a los adultos nos asusta muchísimo, pero es una palabra en el lenguaje infantil muy insertada mediante las películas, los cuentos. Es una palabra más sencilla de entender, es una palabra que está más en el cotidiano. Entonces, si tenemos que hablar sobre la muerte, es importante hablar con palabras que los niños puedan entender. También vincular el proceso de muerte con este fin de los procesos vitales. ¿De qué es la muerte? ¿Qué es un cuerpo que muere? Es este cuerpo que deja de procesar las funciones vitales, como por ejemplo lo que es comer, dormir, ir al baño, porque los niños se preguntan mucho esto y ellos aún no tienen muy claro qué es la muerte, y a veces la muerte no tiene esta calidad de funciones vitales. Entonces, los niños a veces llegan a consulta preocupándose por eso. Bueno, el abuelito falleció, bueno, el abuelito murió, pero ¿será que tiene frío donde está? No se llevó sus gafas, ¿cómo va a poder ver? Entonces, es muy importante irnos vinculando desde este lugar concreto del niño, desde este lenguaje muy concreto, muy sencillo, con mucho amor, con mucho cariño, que les va a ayudar poco a poco a gestionar sus dudas, sus inquietudes y sus miedos. También permitirle al niño que hable de esto, que pregunte lo que necesite preguntar, porque a veces es como, no, no, no hables de esto, esto es muy feo, mejor no. Pero la única forma de entender cómo el niño está procesando su duelo es eso, es expresándolo, es preguntándole, ¿qué entiendes de esto? ¿Qué piensas de esto? O yo pienso esto, yo siento esto, tú sientes igual, que va a ayudar a este niño a ponerlo en palabras y a poder gestionarlo, no desde la angustia, sino desde un lenguaje de inteligencia emocional. Otro tip muy importante para papás es no tenerle miedo al acompañamiento profesional. No siempre el proceso de duelo va ligado a un acompañamiento profesional, pero si yo entiendo y gestiono que quizá esto no es algo que podamos hacerlo solo desde el lugar familiar, el acompañamiento profesional es muy importante.
hay que romper esa barrera y ese paradigma de que el acompañamiento terapéutico, psicológico, como suelen decir así coloquialmente, es para locos, porque no es para un proceso solo de patología, es también para procesos vitales difíciles, y un duelo es algo complejo y difícil, nos mueve muchas de las aristas y las dimensiones de nuestra vida. También es muy importante saber que el lenguaje del niño es el juego, es el dibujo. Entonces, todo aquello que sea artístico, lúdico, le va a ayudar a entender más de este proceso. Por eso, justamente este trabajo en el cuento. El cuento ayuda muchísimo al niño a poner en palabras sus emociones, a entender lo que está pasando y a poder también vincularse con los papás. Algo muy bonito que hemos visto en este trabajo con el cuento es que no es solo para que el niño entienda el duelo en sí mismo o para que lo gestione. También ayuda al proceso vincular con los adultos, porque pueden leerlo juntos y en esa lectura juntos pueden preguntarse cosas que quizá en otros momentos no. Algo que personalmente a mí me pasó más allá del trabajo profesional, yo tengo una nena, tengo una hija de 10 años, entonces cuando estábamos haciendo todo este tema del cuento, yo le leí el cuento justamente a ella y le preguntaba qué piensa y todo, y claro, empezamos a hablar justamente de esto, de la pérdida, del duelo, de la tristeza. Yo le conté algo muy importante en mi vida, que fue, por ejemplo, cuando yo perdí a mi mascota, que era algo que era un ser muy importante en mi vida y que me dolió mucho que nunca había tenido esa oportunidad de contarle a mi hija, de mira, esto pasó, esto lo sentí, esto sucedió y que también nos ayuda a hacer más fuerte ese vínculo y también para poder analizar y gestionar las emociones desde un lugar sano, desde un lugar de que las emociones son parte de nuestra vida, que no es algo malo y que lo importante es encontrar herramientas que sean emocionales, estables y sanas para enfrentarlas. Creo que eso es como en general el tema de los tips, o sea, hay muchas cosas que se pueden decir referente al proceso de duelo, pero sobre todo empatía, paciencia y amor. Y también como esto de romper barreras. Entonces, no sé si May quieras hablar un poquito más sobre el proceso del niño en el aula, los tips para los maestros. Totalmente, Nati, gracias. En relación a los docentes, yo le voy a poner la primera recomendación, aprender de duelo. No podemos acompañar, no podemos saber desde el desconocimiento. A veces creo que ese es el peor error, cuando creemos que sabemos y acompañamos desde el desconocimiento. Entonces creo que la primera herramienta, poder acompañar desde el conocimiento, que los profes puedan empaparse de qué es el duelo, cuáles son los tipos de duelo, darle lugar a esa situación y después de conocer un poco y yendo a la práctica, primero dar lugar a las emociones de los niños. A veces pasa que si un niño vive por una pérdida, ayuda el poder compartir en un espacio privado maestro-niño y preguntarle si el niño quiere que la profe lo comparta la noticia de su pérdida o si quiere él mismo hacerlo. Entonces, eso es un elemento importante porque a veces la profe se anticipa a comentarles a los compañeros y a veces el niño no quería que se lo cuenten o quería él mismo contarlo. Entonces, lo primero que sea el docente que dialogue con el niño y le pregunte. A veces los papás tomamos decisiones y les decimos, no, que la profe le diga. Y ni siquiera sabíamos que nuestro niño no quería que sepa todavía. Entonces, primero preguntarle al niño quién quiere que transmita la noticia o si prefiere que no se transmita. Otro elemento que puede ayudar en el tema educativo es que la profe sepa que como va a haber una alteración cognitiva, como le hemos venido mencionando, la profe pueda conocer y saber qué niños están en pérdida y tal vez preguntarles si entendieron la clase nueva que se impartió, cuáles son las dificultades, porque como al niño le cuesta concentrarse, posiblemente le va a costar más captar todo lo que ve. Entonces podríamos ayudarle con algunas clases, algunos temas de acompañamiento, luego en las horas de receso o en ciertos momentos que el niño o que se le pueda dar algún refuerzo para que el niño pues vaya al hilo de los otros pequeños y los otros compañeros. Revisar, por ejemplo, el que lleve todo el material. Los niños tienden a olvidarse mucho las cosas en procesos de duelo, entonces revisar que lleve todo el material que tiene que estar para la casa, o recordarle, recuerda llevar esto, cuidado se te olvida esto. Entonces, para que de esa manera el niño sienta que su vivencia no está mal,
porque el niño se empieza a angustiar como, ¿por qué me está pasando todo esto? Esto no me pasaba antes, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me enojo con mucha facilidad? Entonces, ayuda mucho también a hacer un espacio de sociabilización de la pérdida, por ejemplo. Preguntar a todos los niños, ¿quiénes han tenido una pérdida? Unos dirán, yo perdí a mi mascota, yo perdí a mi abuelito, mi papi se fue de casa. Entonces, es increíble cómo el niño desde la empatía puede bajar la angustia. El reconocer que hay otros niños en mi círculo de clase que también están viviendo una pérdida puede ser súper aliviador para el niño que está viviendo su pérdida. Entonces, puede ser una forma de transitar. Cuando hay divorcios específicamente y cuando en las escuelas sobre todo se topa el tema de la familia, siempre se les pide a las profes no topar el tema solo de la familia estructurada, es decir, padre, madre, hijos, sino topar los tipos de familias, que hay familias que solo están con mamá, con los abuelos, con los tíos, pero no dejan de ser familia, porque a veces estos temas pueden ser muy vulnerables, tomar en cuenta días especiales en la escuela, Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Familia que a veces se hace, o algún evento, alguna participación en Navidad y situaciones donde implique la participación de la familia, si murió uno de los padres, si el niño no se encuentra animado de participar, si perdió uno de los padres, sea padre o madre, en la actividad preguntarle al niño si quiere participar y si la quiere hacer. Hay niños que dicen sí, yo quiero participar, hay niños que dicen no, yo no quiero ir. Y es fuerte cuando los padres les obligamos a participar a los niños o los mismos profes. Entonces, tomar en cuenta toda esta situación porque el ritmo de un niño en duelo no es igual de un niño que está emocionalmente estable. Funciona a un ritmo distinto, a veces se ponen más inquietos y están muy inquietos puede ayudar vincularles mucho con la profe, pedirles que les colabore, les ayude a recoger, tenerlo en mayor actividad que solo decirle estate quieto, no te muevas, cálmate, involucrarle más. Porque en la medida en que vamos dándole ese lugar al niño, su malestar, estos síntomas van a empezar a disminuir también. Entonces creo que brevemente eso es lo que les podríamos recomendar, tanto como lo dijo Natalie, desde la vía hacia los padres y desde mi lugar, desde la parte para las instituciones educativas. Y de igual manera, siempre, si quisieran nuestro cuento, pues está a la venta, pueden comunicarse con nosotros. Es una herramienta súper linda, o que tiene otra herramienta para los padres y docentes, que es el tema de hacerles que dibujen o hacer pequeños rituales. Eso es, o podríamos hablar todo otro tema solo de rituales que es vital. Hacer rituales de despedida ayuda mucho, tanto para los niños como los adultos. Entonces, eso es, Carla. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado de esta pequeña intervención, que les haya servido y si alguno de las personas que está conectados tiene alguna inquietud o alguna duda, pues estamos aquí para responder sus inquietudes. Muchísimas gracias. Muy buenos sus consejos, muy buenos sus tips. Sin duda es importante el acompañamiento que reciben los niños y también la empatía, ¿no? Pues tendremos en cuenta estos tips para quienes estamos en contacto con ellos. Muchas gracias. ¿Alguien tal vez tiene alguna preguntita? Sí, buenas noches. Buenas noches, Andrés, le escuchamos. Cuéntenos. Bueno, soy Oscar Aguilar. Estoy de uno de mis hijos. A ver, primero reconocer el buen nivel que tienen las compañeras que acaban de compartir sus ciencias, sus experiencias también. Y los tips que nos han dado a los papás, mamás y a los educadores, educadoras para poder tener la sensibilidad para entender la problemática que vive un niño que ha sufrido una pérdida. Yo creo que eso es muy importante, tener esas gafas puestas para mirar cuándo estos niños tienen estas expresiones, estas manifestaciones y cómo procesan estas pérdidas. Yo sinceramente estoy muy agradecido y también por la generosidad de compartir una hora con nosotros. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, Oscar. Estamos para servirles, aunque usted no crea. Natalie y yo trabajamos mucho el tema de la prevención, del tema de lo que es el manejo de pérdidas y el tema de suicidio, y esto es una forma de hacer prevención. ¿Cómo se llama el título? La vez pasada lo dijeron, pero no, del cuento. El cuento se llama Cuando Trumpy se fue para siempre. Si lo quieren adquirir,
Les vamos a dejar nuestros números de teléfono para que ustedes puedan contactarnos con nosotros. Sí, Nati, puedes colocar tu número y el mío para colocarlos y que la gente, pues si quiere adquirir el cuento, se comunique con nosotros y con todo gusto, pues coordinamos la entrega. Muy gentil, gracias. Para servirle, Oscar. Igualmente nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Lirium, Centro de Apoyo al Duelo, donde también nos pueden contactar, donde también pueden ir viendo información sobre los procesos de duelo, sobre el material que también vamos sacando, porque es justamente eso, como crear comunidad, crear una cultura distinta relacionada al duelo, a la prevención y al manejo de emociones. Entonces les agradecemos muchísimo a cada persona que está aquí en estos espacios, porque sabemos que es difícil, es muy difícil poner sobre la mesa estos temas, especialmente cuando tienen que entablarse también en cuestión de nuestros niños. A veces los adultos es como ni siquiera sabemos cómo gestionarlo nosotros y qué difícil, cómo acompañar a un niño pequeñito, cómo acompañar a un niño más grandecito, cómo responder las dudas que a veces decimos ni siquiera yo sé cómo responderlas. Es justamente gestionar una cultura distinta referente al duelo y a la muerte, porque la muerte es parte de nuestro proceso vital, es parte de nuestro día a día, y que aquí no se trata de quitarla del escenario, sino de hacerla de una forma más amable, de poder enfrentar las emociones y darles a estos pequeños y darnos a nosotros mismos también la oportunidad de gestionar herramientas distintas, herramientas más sanas, herramientas que nos permitan eso, como acompañarnos de una forma más amable. Entonces, como les decía Mari, nos encuentran con los números de teléfono, pero también en redes sociales, y estamos aquí para ustedes, para cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, para adquirir el cuento, pero también, por ejemplo, si necesitan alguna asesoría aparte, también hacemos talleres para escuelas y colegios, justamente a veces es abrir estos espacios de escucha, de acompañamiento hacia profesores, docentes, hacia niños, que es importante. O sea, hacer un trabajo, como decía Mari, también no solo desde el hecho específico individual, sino también desde lo colectivo, desde la prevención. Y nada más, no estaba revisando en Facebook, nos estaban poniendo, Germánico nos pregunta cómo trabajar el tema en adolescentes. Entonces, eso sería como otra intervención completa para poder hablar de los adolescentes, porque justamente les hemos clasificado por grupos etarios, porque el tema de los adolescentes, ya la adolescencia solita como tal es una pérdida, porque es dejar de ser niño para comenzar el tema de la adolescencia. Entonces el trabajo con los adolescentes, así como algo súper breve, poder acompañar con ellos mucho desde llegar a acuerdos, porque el adolescente a ratos donde va a querer estar solo, donde tal vez no quiere hablar, donde a veces se refugia mucho con sus amigos. Entonces la idea es llegar a acuerdos. Está bien que vayas con tus amigos, pero respetando ciertas normas, respetando ciertas reglas. Está bien, yo te escucho cuando quieras hacerlo, pero también respeto cuando no quieras hacerlo, porque a veces los padres, pero ¿por qué cierras la puerta? ¿Pero por qué te aíslas? ¿Pero por qué no compartes? ¿Pero por qué solo en el celular? Entonces hay que saber que los jóvenes ahora en el tema de la virtualidad están conectados desde otro lugar y desde otra forma. Entonces los jóvenes conectan mucho desde los videojuegos, desde los elementos virtuales. Entonces, qué importante poder hablar con ellos de qué videojuegos estás conectado ahora. Cuéntame, hazme saber más, involucrarnos con esas cosas, porque a veces les preguntamos a los papás qué videojuego juegan sus niños y no tienen ni idea. Entonces, qué importante es poder vincularse con ellos desde aprender a conocerlos, porque a veces les tratamos a los adolescentes como les tratábamos cuando eran niños, y eso es algo que les incomoda. Debemos aprender que si ellos van creciendo y van evolucionando, nosotros no podemos quedarnos atrás y seguirles viendo solo como niños, sino ir evolucionando al ritmo de ellos. Entonces eso, respondiendo a la pregunta de Germánico, sé que sería un tema súper amplio para trabajarlo en una sola intervención, pero brevemente eso porque también ya estamos cerrando. Muchísimas gracias, Carla. Gracias a todos por acompañarnos esta noche y de mi parte un abrazo a todos. Nati, no sé si quieres despedirte y mencionar algo también. Sí, algo que justamente decías, Mari, que creo que es muy importante también tomar en cuenta,
que el entender el proceso de muerte, entender la muerte de forma lógica, no es lo mismo que entender la muerte de forma emocional. Entonces, muchas veces pasa esto con los adolescentes o con los preadolescentes, que ellos quizá ya entienden lo que es la muerte, el fallecimiento, el ciclo de la vida, pero el entenderlo de forma cognitiva y lógica no significa que sea un entendimiento emocional y que tengan la madurez emocional. Por eso es importante ayudar a poner en palabras, gestionar emociones y tener estos espacios de información y de escucha. Entonces, como les decía, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por darse esa oportunidad de hablar de algo que quizá no es tan grato, que nos cuesta incomodidad, pero que es muy importante y que forma parte de la salud mental, de la inteligencia emocional y de la forma en la que vamos gestionando nuestra vida. Entonces, muchísimas gracias por este espacio y estamos aquí para ustedes si lo consideran necesario, por redes sociales, de forma individual. También hemos ir llenando como grupos de apoyo, un montón de cosas que vamos haciendo. Entonces, muchísimas gracias también a Carla por este espacio. El cuento está aquí para ustedes y cualquier información o duda que tengan, pues no duden en escribirnos. Que les vaya bien y que tengan una muy linda noche. Muchísimas gracias, María Eugenia y Natalie, por su disponibilidad. Muy valiosos y educativos sus aportes. Espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Tenemos muchos temas por tratar y muy interesantes. Muchísimas gracias a todos, igual por haberse dado cita a estos diálogos. Muchas gracias. Me despido. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias, hasta mañana. Gracias igualmente, hasta mañana, hasta la otra ocasión.